Silencio, mi niño, no hagas ruido, los árboles están escuchando a tu alrededor. Camina con cuidado, respira profundo, el viento puede agitarse, las raíces pueden moverse. Sin silbido, sin melodía, sin risa, sin llanto, o algo despierta donde yacen las sombras. Porque en el matorral, camina sin ser visto, y sigue donde los niños sueñan. Así que calla, mi niño, mantente en silencio, mantente pequeño, o puede que nunca regreses a casa. Palabras que han atormentado no solo mis sueños, sino también mi realidad despierta durante la mayor parte de mi vida. Es la canción infantil que nuestros padres nos cantaban casi a diario cuando éramos niños. Solo ahora, tantos años después, me doy cuenta de la verdad detrás de las palabras. Sé que esto es largo y lo siento. Hay mucho que necesito cubrir si quiero describirte con precisión lo que sucedió. Crecí en un pequeño pueblo en Virginia, de esos que tienen más árboles que personas. El bosque bordeaba todo, casas, escuelas, incluso la vieja gasolinera donde el dependiente, un hombre encorvado con un acento lento y un olor permanente a tabaco, se sentaba perpetuamente encaramado detrás del mostrador, observando cómo envejecía el pueblo. Todos los que crecieron aquí conocían las historias. El bosque es antiguo, más antiguo que el pueblo, más antiguo que los caminos que lo atraviesan. Tienen muchos mitos, fábulas y leyendas a su alrededor. Algunos son brillantes. La mayoría, no tanto. Dicen que miles de personas desaparecen cada año en la naturaleza de los Estados Unidos. Si ese es el caso, no dudaría que unos cuantos de ellos terminen en un lugar como este. El terreno empinado y accidentado hace que no solo sea difícil para ti encontrar el camino, sino también para que otros te encuentren a ti. El bosque tiene una manera de absorber a los perdidos más profundamente, utilizando su propio pánico para desorientarlos y confundirlos aún más. Si alguien desaparece aquí, las posibilidades de encontrarlo de nuevo son relativamente bajas. Los adultos de nuestro pueblo lo sabían, y por eso nos dieron un conjunto de reglas para evitar que nuestros nombres se añadieran a esa larga lista de personas desaparecidas que nuestro pueblo había desarrollado a lo largo de los años. Eran simples y tenían sentido. No te adentres demasiado en el bosque, vuelve a casa antes de que oscurezca, nunca vayas solo, siempre quédate en los caminos marcados. Eran claramente diseñadas para ser reglas para el bosque, pero nuestros padres aplicaron las reglas más generales a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, incluso si no estábamos jugando en el bosque, se esperaba que estuviéramos en casa a las 6 en punto. Aún así, incluso con esta definición más amplia de nuestros mandamientos, había un claro énfasis, un tono profundo y serio, que iba de la mano con la naturaleza salvaje. Ninguno de nosotros sabía por qué, pero sabíamos que no se cuestionan las reglas cuando se trata del bosque. Junto con estas venía otro conjunto de reglas que no tenían tanto sentido como las primeras. Un conjunto de leyes que eran tan serias como su predecesora, que nadie de mi edad, ni siquiera los adultos, parecían entender realmente. Y cada vez que preguntábamos sobre ellas, nos decían que así son las cosas aquí. Es la forma en que nuestros padres, sus padres y sus abuelos habían sido criados desde que alguien puede recordar. Y así, cada generación sigue los movimientos de nuestra ley tácita e instintiva sin entender realmente por qué. No silbes ni cantes en el bosque. No mires los árboles por mucho tiempo. Si el bosque se queda demasiado silencioso, da la vuelta y vete de inmediato. Si puedes escuchar algo detrás de ti, camina, no corras, y nunca mires atrás. Debíamos seguir estas reglas, y desviarse de ellas generalmente conllevaba severos castigos. Recuerdo un rumor sobre un niño de la escuela que había ido a buscar a su gato desaparecido en el bosque, diciendo que lo había escuchado llamando justo fuera del sendero. Fue a buscarlo, pero regresó con las manos vacías una hora después, justo cuando el sol se había puesto. Sus padres le dieron una paliza y lo confinaron a su habitación durante un mes. Pero cuando eres un niño, después de que se pronuncian, las advertencias no son más que palabras que se pueden olvidar fácilmente o dejar de lado ante la tentación adecuada. No entendíamos las implicaciones más siniestras que tenían nuestras reglas. Y los árboles eran una invitación abierta, un parque de juegos perfecto para que exploráramos, una fortaleza secreta en la que escondernos. Resultaron ser irresistibles. El vecindario en el que vivía era pequeño, compuesto principalmente por personas mayores, jubiladas o trabajadores de clase obrera. Además de eso, mi padre me educaba en casa.
Para un niño en una situación como la mía, los amigos son difíciles de encontrar. Pero realmente creo que, aunque me faltaba cantidad, los amigos que tenía tenían calidad de sobra. Catherine Werner y yo vivíamos uno frente al otro. Nos conocimos el día en que rompió una ventana del dormitorio de mis padres con una pelota de béisbol. Mientras mi papá tenía una acalorada discusión con sus padres sobre lo que solo puedo imaginar eran reparaciones por el cristal roto, ella se acercó a mí con una gorra de béisbol descolorida, una camiseta roja brillante, pantalones cortos de baloncesto y una sonrisa orgullosa. «Hey, niño, ¿viste qué tan lejos le di a esa pelota? Si tu casa no estuviera en el camino, apuesto a que habría llegado a una milla entera». Negué con la cabeza sin decir una palabra, demasiado tímido para hablar. Honestamente, esta era la primera vez que hablaba con una chica de mi edad y no lo manejé bien. Su cabello corto y castaño, sus ojos verdes y sus mejillas salpicadas de pecas me hipnotizaron, impidiendo que mi lengua formara palabras. «¿Cuál es tu nombre, chica?». Proyecté mi voz lo mejor que pude en un esfuerzo por igualar su aparente confianza y despreocupación. «Soy Richard». «¿Richard? ¿Como Dick?». Se echó a reír, doblándose sobre su bate de béisbol, que había apoyado en el suelo como un bastón. Sentí como la sangre me subía a la cara. Aislado como estaba, no sabía qué significaba esa palabra ni por qué le parecía tan graciosa. Aún así, no creo que nunca antes me hubiera insultado un extraño, y sentí la necesidad de defenderme. «No, como Richard. Mi nombre no es Dick». Calmándose de su risa histérica, habló en un tono más amigable. «Relájate, Richie, solo estoy bromeando contigo. Me llamo Katie». Mi arrebato defensivo me había dejado sintiéndome aún más tonto. Nunca me habían llamado Richie antes, pero por una razón que aún no entendía, me gustaba que me hubiera dado un apodo. Intenté remediar mi vergüenza con un intento de ser educado. «Es un placer conocerte, Katie. Dijiste que no me viste batear ese jonrón hace un momento, ¿verdad, Richie?». De nuevo, sacudí la cabeza en señal de no. Ni hablar. Su boca se curvó en una sonrisa arrogante. «Bueno, entonces tendré que mostrártelo de nuevo». El resto de la tarde lo pasamos jugando béisbol en el jardín delantero. Desde ese día, nos hicimos amigos inseparables. Ese verano, estábamos pegados como uña y carne, yendo a todas partes juntos. Jugábamos en el vecindario, deambulábamos por el pueblo y explorábamos el borde del bosque, el oscuro límite de verde, marrón y gris que mantenía al pueblo dentro como una jaula. Katie era con mucho más valiente que yo. Donde antes rara vez salía de los confines de la cerca que bordeaba mi jardín, Katie me dio el valor para explorar con ella. Pero, a diferencia de mí, Katie iba a la escuela pública. Así que inevitablemente, llegó el día en que nuestras aventuras tuvieron que ser suspendidas mientras ella iba a la escuela primaria. Cada mañana a las 6:45 de la mañana, el desvencijado autobús escolar amarillo avanzaba con un chirrido, llevando a mi compañera de aventuras y dejándome a mí con un día de aburrimiento. Mi papá también reanudó mi educación. Tarjetas didácticas, tablas de multiplicar y pruebas de vocabulario llenaban las primeras horas de los días durante la semana. Sin Katie para explorar, no tenía el valor de aventurarme más allá de la cerca como lo hacía antes. Ni siquiera por el pueblo, y mucho menos por la ominosa línea de árboles detrás de nuestro vecindario. Atribuyo gran parte de mi pasividad y timidez a mi padre. Mirando hacia atrás, creo que se avergonzaba de sí mismo por ser un padre que se quedaba en casa, algo de lo que no tenía ninguna razón para sentirse avergonzado. Mi madre trabajaba como farmacéutica y ganaba buen dinero, suficiente para mantenernos a todos. Pero dada la cultura de la zona y de la época, creo que él sentía que era deber de un hombre proveer para su familia. No me malinterpretes, él era un buen padre. Pero creo que su disposición dejó un poco de distancia entre nosotros, lo que me dificultó conectarme no solo con él, sino también con los demás, al menos durante mi infancia. Menciono esto solo para enfatizar aún más mi falta de conexión con los demás en ese momento. Así que puedes imaginarte que estaba muy feliz el martes por la mañana cuando vi a Katie haciéndome señas desde el patio trasero. Llevaba exactamente el mismo atuendo que el día en que nos conocimos. Era justo antes de la hora del almuerzo y había terminado mis clases de historia por el día. El día en sí era hermoso, cielos de zafiro despejados llenos de los cantos de los jilgueros y cardenales.
Me puse mis botas de goma y mi chaqueta de los Power Rangers, quería impresionar a Katie, y salí corriendo para encontrarme con ella. Me saludó con su misma sonrisa. Vamos, encontré algo genial que quiero mostrarte. Me arrastró del brazo mientras marchaba hacia los árboles. Como mencioné antes, no era la primera vez que explorábamos los alrededores del bosque. Muchas de nuestras tardes las habíamos pasado aquí trepando árboles, construyendo fuertes con ramas, o simplemente sentados bajo el dosel. Pero, ese día, Katie me estaba llevando más lejos de lo que habíamos ido antes. Esto me incomodaba, sabía que estaba en contra de las reglas ir demasiado profundo. Hablé, plantando mis pies como un perro terco resistiéndose a la hora del baño. Katie se dio la vuelta para mirarme. Espera, Katie. Mi papá se va a enojar conmigo si se entera de que pasamos los senderos. Oh, vamos, Richie. Tu papá siempre está enojado. Además, ¿cómo va a enterarse? N no es realmente seguro. No deberíamos ir más lejos. ¿Qué me quieres mostrar, de todos modos? No es algo asqueroso, ¿verdad? Sus ojos brillaron con picardía, quizás. Nunca lo sabrás si no vienes conmigo. Por un momento, una guerra rugió dentro de mi conciencia. Una vida de timidez y pasividad me decía que solo debía irme a casa. El aburrimiento era preferible a meterme en problemas. Pero Katie era una chica bonita y yo era un chico joven. La lógica no tenía ninguna oportunidad contra la oportunidad de impresionarla. Creo que ella podía ver en mis ojos que iba a ceder. Antes de que pudiera responderle, ella dijo, el último en llegar es un huevo podrido. Con eso, se lanzó hacia los árboles con más velocidad y agilidad de la que había imaginado que era capaz. Me detuve por un momento, el miedo a ser atrapado no del todo muerto dentro de mí. Pero la figura de Katie encogiéndose lentamente decidió por mí. La seguí. No era ni de lejos tan ágil, tropezando y cayendo sobre piedras y raíces en mi torpe intento de alcanzarla. Nunca había salido de los caminos antes, nunca había roto las reglas de manera tan descarada. Era emocionante. Muros de verde y ámbar pasaban junto a nosotros mientras corríamos entre los árboles. Katie se había detenido ahora, para mi alivio. Tan poco atlético como era, la carrera me había dejado jadeando como una locomotora. Ella también se había dado cuenta de esto, burlándose de mí con alegría. ¿Qué pasa? ¿Olvidaste tu inhalador? Cállate. Respondí entre suspiros. En este punto, todavía era lo suficientemente joven y protegido como para que cállate fuera las peores palabras que conocía y sentí que usarlas podría impresionarla. Estamos cerca ahora. Está justo detrás de esa colina. ¿Qué es? No me respondió. En su lugar, me agarró del brazo y me llevó a través de los árboles. Después de unos minutos más de caminar, llegamos a un pequeño claro. Los árboles dieron paso a un círculo casi perfecto que estimaría en unos 15 a 20 pies de diámetro. Katie no había estado mintiendo, era algo digno de ver. Era como si este lugar fuera un terreno sagrado al que ni siquiera la naturaleza se atrevía a invadir. Ojalá pudiera decir que era un hermoso prado lleno de flores y arroyos, pero no lo era. Estaba desolado, nada crecía dentro del perímetro del círculo, ni un árbol, ni un arbusto, ni siquiera hierba. En el medio de este círculo había una formación de piedras. El más pequeño de ellos me llegaba hasta el pecho, mientras que el más grande se alzaba sobre mí. Estas piedras formaban un círculo más pequeño dentro del desolado terreno, cada una inclinada hacia adentro entre sí. Las superficies de las rocas que estaban orientadas hacia adentro habían sido alisadas hasta quedar completamente planas. Siento que es un tropo que en este punto mencionaría cosas como marcas extrañas en las piedras o tal vez el olor de sangre vieja persistiendo en la tierra. Pero no había nada de eso. No había pistas sobre qué eran estas piedras, cómo llegaron aquí o cuál era su propósito. Los bordes lisos estaban en blanco, su única característica definitoria era su textura casi similar al vidrio. Los rodeé con asombro y maravilla, pasando mis manos por ambos lados, el liso y el áspero. Estaba fascinado por ellos, por el misterio de lo que eran y por qué estaban aquí. Aún mirando la superficie plana de la piedra más grande, comencé a hablar. ¿Cómo encontraron estas? Me quedé en silencio, confundida. Katie se había ido. Me levanté y di unos pasos alejándome de las piedras, moviendo la cabeza de un lado a otro en un intento de localizar a mi amiga. Grité,
¿Katie? El follaje tragó mi llamada, estrangulándola con enredaderas y hojas. No podía haberse desvanecido, la había visto de pie detrás de mí no hacía más de 30 segundos. Le gustaba jugar conmigo, pero sabía que no era un niño valiente. No me habría abandonado en el bosque. Giré en círculos desesperados, escaneando los árboles en busca de cualquier señal de ella. Pero solo había bosque. Pinos densos y amenazantes como una pared, un corral para mantenerme atrapado aquí. De repente, este lugar ya no se sentía como un terreno sagrado. Se sentía prohibido, como si no se suponía que debía haber visto nada de esto. En mi carrera por alcanzar a Katie y en mi intento de impresionarla durante todo el día, había perdido de vista dos variables importantes. Primero, no me había dado cuenta de lo profundo que habíamos entrado en el bosque. Nunca había estado tan lejos y en mi desesperada confusión había perdido la noción de por dónde habíamos venido. En segundo lugar, no me había dado cuenta de que el sol comenzaba a ponerse. Lo que quedaba de los rayos del sol apenas se filtraba a través del denso dosel verde, creando una atmósfera turbia y tenue. Mi corazón se hundió y un nudo de terror se formó en mi estómago. Nunca iba a encontrar el camino a casa. Iba a ser uno de esos niños desaparecidos que mis padres siempre usaban como cuentos de advertencia. El bosque estaba desprovisto de sus sonidos habituales, ni un solo pájaro, rana o grillo se atrevía a hacerse notar. Estaba aterrorizado, más aterrorizado de lo que jamás había estado. El nudo en mi estómago se trasladó a mi garganta, transformándose en sollozos silenciosos de pánico. Me quedé allí, inmovilizado por el miedo y la desesperanza. Las reglas pasaban por mi mente: no estés en el bosque por la noche, no te apartes de los caminos, no te aventures demasiado lejos solo. Mis pensamientos parecían casi burlones en su retrospectiva. Era demasiado tarde para seguirlas, y ahora estaba condenado. El silencio fue interrumpido por un suave chasquido, pero su volumen no importaba. Cuando hay un lugar tan silencioso como el que encontré ese día, el ruido más pequeño es como un disparo en una biblioteca. Había algo allí, parado entre los árboles detrás de mí. Podía sentir su presencia, sentir sus ojos perforando la parte posterior de mi cuello. Otra regla pasó por mi mente: si oyes algo detrás de ti, aléjate y no mires atrás. Así que decidí que al menos seguiría esta regla, ya que había ignorado tantas otras ese día. Era mi última esperanza, mi única otra opción era quedarme aquí con lo que acechaba en los árboles. Así que avancé un paso tembloroso a la vez, con el rostro aún contorsionado por sollozos silenciosos. Me alejé de las piedras, bajé la colina y atravesé los árboles. No sé cuánto tiempo caminé, pero el sol ya se había puesto y el aire frío me picaba la cara. Pero eso era lo menos de mis preocupaciones. De vez en cuando, lo volvía a escuchar siguiéndome de cerca: el crujido de una hoja, el chasquido de una ramita, el golpe de un paso cuidadosamente colocado. La distancia entre yo y eso se estaba acortando, y mucho más rápido de lo que sabía. El frío en la nuca se apagó con olas rítmicas de calor. Para entonces, mis sollozos se habían detenido, al igual que mis pensamientos. Me concentré solo en un paso, luego en el siguiente, luego en el siguiente. Esto continuó durante el periodo más doloroso que jamás había experimentado. Estaba seguro de que lo que me seguía me quitaría la vida. Las ramas y las zarzas habían cortado la piel de mis brazos y piernas, las lágrimas y el polvo picaban mis ojos, pero no sentía nada de eso. Lo único que importaba era caminar. Mi pie golpeó algo sólido, algo que no era la tierra esponjosa del bosque. Pavimento por algún milagro, había tropezado con un camino. Ajusté mi rumbo, ahora vagando por el asfalto solo unos minutos cuando un coche patrulla pasó junto a mí. Encendieron sus luces, iluminando la pared del bosque a ambos lados de la carretera con azul y rojo, y giraron 180 grados para acercarse a mí. El joven en el coche me dirigió la palabra: «Hijo, ¿estás perdido? ¿Eres el hijo de Derrick? Tu papá nos llamó hace horas. ¿Cómo demonios terminaste aquí?». No le respondí. Estaba tan seguro de que iba a morir que esta salvación me permitió sentir emociones que mi cuerpo no había permitido antes. Me eché a llorar ruidosamente, con mocos. El oficial, tomando eso como respuesta, me ayudó a subir al asiento trasero del coche. Después de unos minutos de conducir, me preguntó de nuevo: «¿Cómo llegaste hasta aquí?». No estando seguro de lo que quería decir, le pregunté: «¿Qué quieres decir?». «Chico,
Esto está a más de 20 millas de la ciudad. ¿Alguien te recogió? ¿Un extraño tal vez? Sabía que habíamos ido lejos, pero 20 millas en unas pocas horas para un niño no era posible. Negué con la cabeza y respondí entre sollozos, caminamos. ¿Nosotros? ¿Con quién estabas? Katie. Quería mostrarme las rocas. ¿La niña Werner? Ha estado en casa desde las 3 de la tarde. Mira, solo asegúrate de trabajar con el sheriff cuando lleguemos a casa, ¿de acuerdo? Va a querer saber exactamente qué pasó. Estuve en silencio el resto del viaje. Había escapado del bosque, pero mi papá había llamado a la policía para buscarme. Había roto todas las reglas y ahora él iba a encerrarme en mi habitación para siempre, si es que no me mataba en su lugar. Entramos en mi entrada, donde vi el coche patrulla del sheriff. Estaba de pie junto a mi puerta principal con mi papá. Esperaba enfado, castigo, regañina, algo. Pero mi papá me abrazó con calidez. Su voz normalmente áspera estaba llena de un nivel de emoción que nunca había escuchado de él antes. No vuelvas a hacerme eso. Las lágrimas frescas me impidieron responder verbalmente, pero asentí contra su hombro. El sheriff me preguntó con quién estaba y a dónde había ido. Le conté todo, desde la invitación de Katie hasta las piedras en el bosque, y luego finalmente mi larga caminata hacia la carretera, observada por lo que fuera que estuviera detrás de mí. La ira que había esperado antes de mi padre estalló en él ahora. ¿Katie? ¿Te llevó allí? Sabía que ella era una mala influencia para ti. Inmediatamente, se fue furioso hacia la casa de los Werner y golpeó la puerta, dejándome con mi madre y el sheriff. Lo que siguió fue una pelea a gritos entre mi papá y el de Katie. El sheriff los interrumpió, instruyendo a mi padre que entrara para que pudiera recoger el relato de los Werner sobre los acontecimientos. Pude escuchar su conversación, y me hizo sentir un nudo en el estómago. Katie se había subido al autobús esa mañana. Sus maestros y sus compañeros de clase podían verificarlo. No había faltado a la escuela.